Ok, Éxodo capítulo 1, increíble, estamos frente a una nueva Cristoaventura, ¿no? Un nuevo libro, el segundo libro de la Torá o del Pentateuco, Penta 5 libros, ¿verdad? Pentateuco. Eh, la Torá era conocida como el libro de Moisés también, ¿no? 5 libros que constituían toda la instrucción, la Torá, la ley, la palabra ley en la Biblia significa instrucción. Déjeme, gracias. Vamos a estudiar esto juntos, mis hermanos. Yo estoy entusiasmadísimo de empezar este bendito libro y ver, como siempre Dios pone en mi corazón orar, ¿no? Cuando veo que alguien toca, o que Dios toca el corazón de alguien, siempre Dios pone en mi corazón orar, Señor, eh, impacta el entorno de esta persona, mostrándole a quienes le rodean de lo que tú eres capaz, ¿no? Y yo quiero pedirle, Señor, eso, lo mismo, Señor. Quiero saber en estos 40 capítulos que tenemos por delante, de qué eres capaz transformando mi vida. Tus palabras son espíritu y son vida, ¿no? Entonces, expongámonos a la palabra de esa manera, con una expectativa personal, no con una expectativa intelectual, no con una expectativa de ser informado, sino de ser formado a la imagen de Cristo, que es el propósito por el que fuimos llamados, ¿no? Y no con la expectativa de enseñar, porque la Biblia dice en Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No recibas la palabra como alguien que busca enseñarla. Recibe la palabra siempre con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Recíbela implantada en tu corazón, porque puedes salvar tu vida. ¿De acuerdo, mi hermano? Siempre pongamos este deseo, Señor, vamos a orar, ¿sale? Vamos a poner este deseo. Los que estén de acuerdo conmigo, inclinen su rostro. Señor, no queremos recibir el libro de Éxodo informativamente, Señor, teológicamente, como un acervo intelectual. Transforma, quebranta nuestras vidas. Muéstranos, fortalece nuestra identidad en ti. Guíanos la vuelta a casa, Señor. Guíanos, Señor. Ponlas claras, Señor, las marcas en las calzadas de vuelta a nuestra identidad, a nuestro origen, a nuestro propósito, el rumbo que debemos seguir, Señor. Trázalo claramente con tu espíritu a través de tu palabra, Señor. Quebranta nuestros corazones. Háblanos en lo personal, Señor. Entonces, y solo entonces, enseñaremos a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las últimas palabras que retomé son del Salmo 51, ¿no? O sea, David sabe que para que pueda enseñar a los transgresores su camino, a los pecadores se conviertan al Señor, propósito por el cual David había sido llamado, primero necesitaba ser limpiado con hisopo, purificado, vuelto el gozo de su salvación, realmente confrontado con su necesidad particular, ¿no? Pidamos siempre de esta manera, nunca te hagas maestro, bro. Siempre estudia la Biblia con un corazón contrito, humillado, un espíritu quebrantado. Ok, el libro de Éxodo, ¿por dónde empezar? Voy a empezar un poquito por un trasfondo histórico, un poco. Este es el segundo libro de la Biblia, llamado el Pentateuco entre nosotros, la Torá para el pueblo de Israel. Éxodo no viene del latín ex-odos, que significa salir al camino o salir por el camino. Ex es salir, odos es camino, ¿no? En una sola palabra se podría denominar la salida, ¿no? La salida, el libro de la salida. Sin embargo, para los hebreos, este libro es el libro de Semot, ¿no? Así como Génesis es Bereshit, que toma su nombre de en el principio. Este es Semot, que toma su nombre de nombres de las primeras 3 palabras del libro de Éxodo, o 4. Estos son los nombres. Estos son los nombres. Primera frase del capítulo 1. Esa es la paz de donde se toma la palabra Semot, nombres, ¿de acuerdo? Así se llama este libro en hebreo. Nosotros lo conocemos por Éxodo, de latín salir al camino o salir fuera, básicamente. Es un libro que escribió Moisés. Hay innumerables referencias en el Antiguo Testamento, muchísimas
que van a tener todos los que van a sus células en un suplementito que les voy a dar. Ahí van a estar todas las referencias donde se atribuye la autoría de este libro como de toda la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, a Moisés. Moisés, uno de los 2 grandes líderes del pueblo de Israel, los más reconocidos. Ha habido muchos, pero hasta el día de hoy ellos reconocen a Moisés y a David como los principales de entre todos. Moisés, el dador de la ley, ¿no? Entonces, este libro, pero quizá el argumento pues más contundente lo podamos encontrar en Marcos 12:26, si son tan amables de abrir su Biblia en Marcos 12:26. ¿Y de qué va a servir si no vemos nada? Estaba viendo a ver si estaban despiertos. No, no es cierto. Marcos 12:26 son palabras de Jesús, no son las únicas que hacen alusión, donde Jesús hizo alusión a Moisés a este libro, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? En el libro de Moisés, Jesús se refiere al libro de Moisés como la Torá, ¿no? Cómo habló Dios en la zarza, y ahí ya se va exactamente al libro de Éxodo, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí está la atribución directa de nuestro Señor Jesucristo, máxima autoridad sobre todas las cosas, diciendo que este libro, el autor de este libro es Moisés, ¿no? Y ya que pasamos por ahí, déjenme darles, este libro semeja mucho el proceso de la vida del peregrino. Nosotros que somos peregrinos en esta tierra, estudiamos en Génesis que somos peregrinos abriendo pozos en el desierto para abrevar a las ovejas del Señor, ¿de acuerdo? Por eso no echamos raíces profundas en el sistema de valores de este siglo, sino que vivimos como en tiendas, sabiendo que esta no es nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Eso lo decimos con certeza, solo por la revelación del Espíritu Santo y por la fe, aquellos que hemos sido llamados en su gracia y en su misericordia. Recordando las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, cuando oraba su última oración al Padre, decía: Señor, no te pido por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Cómo lo sé? Porque ellos han creído que tú me enviaste, que yo he venido de ti. La evidencia de que eran de Dios y fueron dados a Cristo por la fe es la misma fe con la que ellos creyeron que Él había venido del Padre, ¿de acuerdo? No te pido por el mundo, te pido por estos, por los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y no solamente te pido por estos, sino te pido por aquellos tejanos del sur de Texas que en el año 2018 habrán de creer por la palabra de estos, ¿no? Seguimos siendo el pueblo de Israel, no hay tal cosa. Hay 3 acepciones que son interesantes, que tenemos que diferenciar claramente. 2 acerca de Israel y 1 acerca de los judíos. No es lo mismo. Una cosa es la nación de Israel, otra cosa son los judíos y otra cosa es el pueblo de Israel. Son cosas diferentes. El pueblo de Israel está esparcido por todas las naciones del mundo y es un pueblo que no está sellado por voluntad de carne ni por voluntad de sangre ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Somos los que por la fe hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo hemos tenido vida en su nombre, ¿no? Hemos entrado en el pacto de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que este pacto no es de sangre. Juan 1:13, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 13, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, ¿no? Y esta voluntad de Dios que derrama fe en el corazón de quien Él quiere para que podamos ser habilitados a creer, y creyendo en Cristo como el unigénito Hijo de Dios Salvador, entramos en el pacto de Abraham, ¿de acuerdo? En la simiente de Abraham, en la semilla, no una semilla de sangre, una semilla de fe, ¿de acuerdo? Entonces, desde que entramos en esta familia, aprendimos en el libro de Génesis que hemos sido bendecidos. Ahorita cantábamos: bendice mi vida, bendice tu iglesia, ¿no? Eso cantábamos. Y la bendición es la capacidad que Dios da
para llevar a cabo un propósito. Apunta a esa definición. Bendición es capacidad que Dios da para llevar a cabo un propósito, ¿no? Hay gente que le pide y no recibe porque pide para malgastar o para gastar en sus deleites, ¿de acuerdo? Pero si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, alineados a su propósito, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a su voluntad, ¿de acuerdo? Y la voluntad de Dios es que Israel en el espíritu, el pueblo de Israel disgregado, que salió en Efraín sobre el muro por todas las generaciones, ¿se acuerdan ustedes? Ahorita vamos a ver los 12 nombres de los hijos de Jacob, y va a faltar Manasés y Efraín, que eran hijos de José, pero que Jacob puso en sus piernas y los sacó de entre sus rodillas, semejando que venían de su propia simiente, ¿de acuerdo? Y los tomó como sus propios hijos. Los demás hijos, José, serán tus hijos, pero estos tendrán parte con mis hijos. Serán como Simeón y como Levi, ¿se acuerdan? Y los sacó de entre sus rodillas y los hizo sus propios hijos. Por eso cuando tú ves el mapa de Israel y ves la división política, vamos a llamarla así, o la división de las tribus de Israel, tú vas a ver a Manasés y a Efraín. Ahora Efraín era el menor, pero Jacob lo bendice como primogénito, y José se enoja con su papá. No, papá, y trata de cruzar las manos, de poner las manos en su lugar, descruzarlas. Pero Jacob vuelve a cruzar las manos y dice: yo sé lo que estoy haciendo. Manasés va a ser bendecido enormemente, pero de Efraín saldrán multitud de tamaulipecos, chilangos, leoneses, multitud de naciones, mexicanos, guatemaltecos. Por eso somos el Israel de Efraín hacia las naciones. ¿Ok, chicos? Otra cosa es la nación de Israel, que se reconoce como tal desde el año 1945 al 47, por ahí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Se establece como nación, ¿no?, de Israel. Y otra cosa son los judíos, que son las dos tribus del sur de Judá, de donde eran los fariseos, los saduceos, los escribas, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que constituyen el judaísmo, ¿no? El judaísmo en sí. Entonces, volvamos al libro de Éxodo. Hay cosas interesantes. Este libro de Éxodo semeja mucho la historia de nuestro peregrinar en la tierra, ¿no? Como somos sacados de la esclavitud de Egipto, servíamos al pecado porque éramos ignorantes de nuestra identidad. Dime quién eres y te diré a quién sirves, ¿no? O sea, nosotros servíamos al pecado porque creíamos que veníamos del chango y no teníamos identidad. Pero revelándose Cristo en nuestras vidas, sabíamos que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, y entonces tomamos no solamente esa imagen espiritual, sino la imagen moral de Dios, ¿no? La moral de Dios tiene el propósito de reflejar a Dios en mi vida de tal forma que el mundo crea que Cristo vino en carne. Si no, la moral no se sostiene, cada quien sería una anárquica moral, ¿no? Y entonces, el libro de los Hechos habla de esta salida a través de 10 plagas. Y la última es con sangre, derramamiento de sangre de primogénitos. Y así, con el unigénito Hijo de Dios que derramó su sangre, salimos de la esclavitud del pecado. Después, este precioso libro nos va a hablar a partir del capítulo 20, de la instrucción de Dios, las tablas de la ley. Y es así el proceso de nuestra vida, ¿no? Dios nos saca del pecado, nos lava, pero entonces nos empieza a santificar. Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces viene esa segunda parte del proceso del peregrino de nuestras vidas, donde Dios nos santifica con su palabra. Y esto es mucho lo que tiene que ver con las tablas de la ley dictadas a Moisés en el monte Sinaí. Y después los últimos 10 capítulos aproximadamente, y si no lo corrijo próximo domingo, pero por ahí de los últimos 10, empiezan a hablar del establecimiento, desde la preparación hasta el establecimiento del tabernáculo, que es el lugar de morada. Y como decía, la primera canción, los que llegaron temprano y la pudieron escuchar y gozarse en ella porque llegaron temprano: y solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia, ¿no? Por eso Jesús es el gran día de reposo. Hemos reposado de nuestras obras en Cristo. Pero primero tenemos que ser sacados de la esclavitud del pecado, renovado nuestro entendimiento con la palabra de Dios, y después entramos en un tiempo de adoración, de comunión, donde disfrutamos y descansamos y apreciamos la
presencia de Dios. Mucha gente, cuando hablamos de este punto de la presencia de Dios, oh, ¿dónde está la presencia? Empiezan, porque no lo conocen, porque no han sido instruidos. La presencia de Dios no es algo místico, es algo palpable, es algo tangible, es algo real, bro. No, realísimo. Transforma nuestras vidas, nos da un sentir de temor de Dios que guarda nuestras vidas del error y del pecado y nos va santificando, ¿no? De la misma manera que la salvación tiene 3 pasos. El primero es que Dios nos ha hecho libres de la paga del pecado, nos está haciendo libres del poder del pecado y nos hará finalmente libres de la presencia del pecado. Paga, poder, presencia. Paga, fuimos libertados de la paga del pecado porque Cristo derramó su sangre y nos compró, ¿no? Con su sangre preciosa. Poder, porque la Biblia nos está santificando en nuestra mente y cada día el pecado tiene más influencia sobre nuestra vida, o somos más capaces en el Señor y por su palabra y por su Espíritu de enfrentarlo, ¿cierto? Y no se trata de que no tengamos esa tendencia al pecado, porque la presencia del pecado todavía está en nosotros, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Y vamos extendiendo las alas en la gracia y vamos levantando el vuelo sobre la influencia del pecado en nuestras vidas. Esa es la santificación, segunda parte de la salvación. Dios nos va librando del poder del pecado, ¿no? Y luego finalmente la glorificación. Dios nos hará libres finalmente de la presencia. Él, en un abrir y cerrar de ojos, cambiará el cuerpo de la humillación nuestra en uno semejante al de la gloria suya. Y déjeme volverlo a decir, porque lo que más me entusiasma de eso no es simplemente que ya la maldición del pecado, como dice Apocalipsis 22, versículos del 1 al 4, sea quitada. Lo que más me entusiasma es que llevaré en mi cuerpo eternamente la imagen de la victoria de mi Señor Jesucristo. Seré revestido de su gloria y de su victoria eternamente. Y eso es lo que estoy anhelando cada vez que me veo en el espejo y que pierdo un pelo más. Digo, ya mero, ya mero. Gloria a Dios. Entonces, esos son los grandes temas del libro de Éxodo. Libertad a través de 10 plagas, un sacrificio, instrucción, comunión en el tabernáculo. Esos son los 3 grandes temas. También nos habla de este líder precioso, Moisés, tan importante en el pueblo de Israel y entre los judíos el día de hoy y para todos. Moisés, Jesús dijo de Moisés que Moisés habló de él, y vamos a verle entonces a Jesús en los escritos de Moisés por todos lados. Jesús dijo, Moisés habló de mí. Si creyerais a Moisés, también me creeríais a mí, porque de mí habló él. Esas son palabras de Jesús. Este Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en Madián, en el exilio, y 40 años fue el líder de Israel en el Sinaí, llevándolos hacia la tierra prometida. Y es algo interesante porque en los primeros 40 años creyó ser alguien. En los siguientes 40 años se enteró de que no era nadie. Y en los siguientes 40 años se convirtió en un maravilloso instrumento para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Y es el proceso de nuestras vidas. Llegas al evangelio creyendo que eres la víctima, creyendo que eres alguien, y luego aquí te enteras que no eres nadie más que un pobre en espíritu, y desventurado, y miserable, y ciego. Y entonces en esos años de quebranto, Dios te está preparando para poderle servir y guiar a su pueblo en el evangelio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, 3 partes: libertad, instrucción, comunión. Creí que era alguien, me entero que no soy nadie, ¿no? Y ahora puedo servir a Dios, no en las capacidades de lo que creí que era, sino en el poder del Espíritu, que me ha transformado y que me ha adoptado a pesar de no ser yo nadie, y capacitado para llevar a cabo su propósito. ¿Ok? Ya les di las generales del libro de Éxodo. Ahora vayamos rápidamente a el tema, el objetivo y un pequeñito cuadro sinóptico para estudiar el capítulo 1. Chicos, tranquis, vamos despacito, vamos descubriéndolo todos juntos. No te adelantes, no te claves en más adelante. Yo voy despacito, bro. Yo quiero confesarles que es la primera vez que de la mano de la iglesia a la que yo pertenezco voy a estudiar la primera vez en mi vida este libro verso por verso. Así que todo lo que vamos a descubrir, lo vamos a descubrir juntos, bro. Yo lo voy a descubrir con ustedes. Vamos juntos a ser un pueblo, a ser una nación santa, un real sacerdocio, ¿no? Un pueblo adquirido por el Señor para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó
de las tinieblas, de la ignorancia de nuestra identidad y nos trasladó a la imagen de su Hijo. Please. Ok. El tema de esta preciosa tarde es, como le vuelvo a repetir, usted puede encontrar 1000 temas más en su vida devocional. Hágalo. Pero para nuestra vida de acuerdo en cuanto a la reflexión de nuestra iglesia, pues este es el tema: el efecto de la aflicción en Israel. Me llama la atención que como que Dios hubiera puesto en su pueblo, y ya identificamos cuál es su pueblo, ¿no? No es del linaje de sangre. Su pueblo está esparcido por las naciones. Aquí lo tengo delante de mí hoy, ¿no? Dios ha puesto una genética espiritual, que la aflicción, en lugar de sumirlo, la aflicción, en lugar de destruirlo, lo ha hecho más fuerte por generaciones. Es increíble cómo, déjeme enseñarle algunos versículos maravillosos. Acérquese a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Mi hermano, yo sé que esto está grabado. Yo sé que en tu casa vas a poder sacar tu Biblia. Yo sé que lo vas a repasar y vas a hacer muy bien en hacerlo. Pero cada oportunidad que tengas, trae siempre tu Biblia. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Trae siempre tu Biblia. Lo único que podemos ofrecerte aquí en Familia Semilla es que leamos juntos la Escritura. Es todo. Dice, déjeme ver. Voy a ir desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios, no por nuestra virtud, por algo que nos regaló, que se llama fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, una salvación completa en el día de que se ha cambiado nuestro cuerpo. En lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué es necesario? Para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en gloria y honra, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, el Señor diseñó a su pueblo de una forma que la aflicción, la tribulación y la angustia le haga cada día más fuerte y le permita manifestar la gloria de su Creador. Eso es lo que dice a grosso modo este pasaje. Déjeme regresar y ver un par de versículos más. Famoso 2 de Corintios 4, ¿no? 17 y 18, famosísimo. Porque esta leve tribulación momentánea, leve y momentánea, ¿no? Porque no hay cuerpo que dure 1000 años, ¿no? No hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Los más robustos llegaremos a 80 años, decía una hermana, por eso como bien, para robustecer, y dice que los más robustos 80 años. Entonces, no viviremos mucho tiempo, brother, comparado con la eternidad es una leve tribulación momentánea, si es que te tocó vivirla. Y esta leve tribulación momentánea en el pueblo de Dios, no en todo el mundo, pero en el pueblo de Dios, produce un más excelente y eterno peso de su gloria, ¿no? El oro probado con fuego se hace como un espejo. Nosotros, con una fe más preciosa que el oro, cuando somos afligidos y puestos en prueba, nos hacemos como un espejo que refleja más excelente y eternamente el peso de su gloria, ¿no? Ahora, ¿cómo? Cuando venga la aflicción, el versículo 18 te lo dice: no veas lo que se ve, pon tus ojos en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal y pronto va a pasar, pero lo que no se ve es eterno, ¿ok? Por todos lados la palabra de Dios nos habla de eso. Déjeme un par de versículos quizá más. Romanos 8:18, también muy parecido. Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros
o en nosotros, habrá de manifestarse. ¿De acuerdo? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No veas lo que se ve, porque lo presente no es comparable a lo porvenir. Solo Israel verdadero y genuino puede tener una perspectiva de lo eterno en medio de la aflicción. Por eso dice que vuestra fe tiene que ser ¿qué? Gracias. Gracias. La aflicción suele probar quién es verdaderamente el pueblo de Israel y quiénes no. Y quiénes creyeron en vano. Es uno de los elementos que Dios usa para probar, ¿no? Para probar quiénes son. Dice, así que no es comparable. Y por último, Juan 16:33, ustedes lo conocen muy bien, es un versículo muy famoso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos conocen este pasaje. Vuelvo al punto entonces. Vamos a ver en el capítulo 1, este punto, el efecto de la aflicción en Israel. Mis hermanos preciosos, al pueblo al cual Dios te ha injertado por la fe, ¿sabes que eres un injerto? Al pueblo que Dios te ha injertado por la fe, es un pueblo que se perfecciona en la aflicción. Para que cuando te sobrevenga una aflicción, en lugar de perder la moral, levantes tus ojos al cielo y sepas que a los que aman a Dios porque fueron llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Y tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque es necesario, ¿no? Porque dice Filipenses 1:29, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en el Señor, sino tener el privilegio de padecer por causa de Él. Objetivo: observar que Dios diseñó a su pueblo de tal manera que la aflicción produce en él un más excelente y eterno peso de su gloria. Ya lo platicamos. Déjeme ahora entonces hacer un cuadro sinóptico. Bueno, el versículo a memorizar primero, ¿no? Me encanta el versículo a memorizar. Yo propongo que memoricemos el versículo 12 de Éxodo 1, ¿no? Que dice así: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y su temor finalmente se hizo real. Déjeme explicar a qué me refiero. La civilización como tal egipcia ya no existe desde hace miles de años. Hoy Egipto, que es un país en el norte de África, es un país musulmán. La civilización y la cultura egipcia está extinguida para siempre. El pueblo que creció entre ellos, al cual esclavizaron, sigue siendo el pueblo de más influencia en este planeta. Aún el cristianismo aún el Islam de cierta forma está influenciado por el pueblo de Israel. Tiene la marca del pueblo de Israel por todos. Ese pequeño pueblito de ovejeros abominables. ¿Se acuerdan que para los egipcios los criadores de ovejas eran qué? Abominación. Bueno, pues ese pueblito, bro, escogido por Dios, sigue vigente hasta el día de hoy. Oye, bro, si esa no la consideras para decir el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, si ese argumento no es contundente, ¿cuál es, bro? Egipto, gran civilización, grandes construcciones, grandes pirámides, grandes rollos. No existe, bro. No existe. Persia como tal no existe. Grecia como tal, como Grecia como civilización helénica. En aquel entonces, claro, la influencia helenista en el mundo occidental todavía tiene influencia, pero como tal no existe. Y en cambio, perdónenme decirlo de esta manera, el pueblo de Israel, los judíos siguen, no el pueblo de Israel, los judíos, aquí sí hago la diferencia. El pueblo judío hoy sigue guardando el sábado. Lo guardaba desde que estaba en Egipto. Sigue circuncidándose. Desde que Abraham al octavo día circuncidó a Isaac.
sigue teniendo sus costumbres que lo identifican sobre todos los pueblos y su cultura sigue vigente el día de hoy. Indestructible, brother. Lo persiguió, lo quiso exterminar Faraón, ¿no es cierto? Y luego de Faraón los asirios, y luego los babilonios, y luego los persas, y luego los griegos, y luego los romanos, y luego Hitler. Aquí estamos, aquí está el pueblo. Egipto como nación, perdón, Israel como nación, los judíos como judíos en su religión, y nosotros, Efraín, somos indestructibles. Antes la aflicción y la persecución le han hecho siempre más fuerte y de más influencia. Esa es la verdad. Así que, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, ¿no? Y es interesante cómo este temor del mundo hacia el pueblo de Dios le hace ser no solamente indiferente, le hace ser, ¿cómo se puede decir? Violento contra el pueblo, ¿no? Violento. Ese temor que tenía Hitler, ¿no? El mismo temor, bro. Se multiplicaban, se fortalecían y ese temor le hizo ser violento. Y si tú lees en el internet cómo fue subiendo la aflicción y los decretos de Hitler sobre el pueblo de Israel, o sobre los judíos del año 1933 al 39, es muy semejante a Éxodo capítulo 1, muy semejante. Te invito a que lo leas, es interesante. Ok, cuadro sinóptico, ¿no? En cualquier libro, cualquier cuadernillo que tengas, o si tienes el cuaderno de Éxodo, el que sea, lo puedes poner en la Biblia, etcétera. El cuadro sinóptico del versículo 1 al 7, la multiplicación de Israel. Del versículo 8 al 14, el primer decreto contra Israel. Del 15 al 21, el segundo, decretos contra Israel. Y el versículo 22, el último decreto contra Israel. El tercer decreto. Vamos a aprender algunos principios muy impresionantes acerca de la protección de Dios para su pueblo, ¿no? Pero aprendamos el punto fundamental. Brother, este pueblo fue creado por Dios con un chip, por llamarlo de alguna manera, con una particularidad, ¿no? La aflicción le hace cada día más fuerte. Recuerda eso, bro. Recordemos eso y prueba nuestra fe. Ok, versículos del 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Como verás, ya no están en orden a partir de aquí. Benjamín, falta José ahí, y es que nombra a los hijos de Lea primero y luego los de Raquel, pero como José lo va a poner después, lo pone en otro lugar. Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Fueron las que entraron, contando los descendientes de José. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación que entró a Egipto con el propósito, Dios, de salvaguardar su simiente, porque recordemos que cuando cenaban juntos la primera vez que los hermanos de José vinieron a visitarle, José no comió con ellos, comieron pan, pero los sentaron a otra mesa para que no se enteraran los hermanos de José, ¿no?, que él era José, y los egipcios no se descubrieran, porque para los egipcios, los gentiles o la gente que no era egipcia era abominación, ¿no? No comían pan con ellos. Así que, y esto permitió que el pueblo de Egipto no quisiera mezclarse. Y en esta situación Dios permitió que su pueblo fuera definido y se fortaleciera y creciera. Y algo interesante, ¿no? Algo muy interesante para mí. No obstante que habían pasado ya 250 años después de la muerte de José, y muy probablemente el pueblo de Israel y los judíos, los hijos de Israel, vamos a llamarles, los hijos de Israel, tenían pasaporte egipcio, vamos a llamarlo de alguna manera, tenían pasaporte egipcio, eran perfectamente identificables, enseñándonos
un principio que yo quisiera resaltar. Primera de Pedro 4, si son tan amables. Vivían en Gosén o Josén, ¿no? Vivían en tierras de pastizales, pastando ovejas. Habían pasado casi 250 años, muchos años, cuando esto sucede, cuando empieza a suceder lo que vamos a leer en este capítulo 1. Sin embargo, eran muy identificables. Faraón sabía quiénes eran los hijos de Israel. Ahorita le digo a partir de qué versículo. Desde el versículo 3, nada más el 3 y el 4. Primera de Pedro 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. O sea, Israel, antes no conocías tu identidad, pero cuando fuiste llamado en Cristo y se reveló Cristo a tu vida para perdón de tus pecados, también te dijo quién eras. Baste, Israel, el tiempo de tu ignorancia. Ya no vivas en la práctica de las lascivias, de las concupiscencias, embriagándote, ¿no? Drogándote, orgías, disipaciones, pérdidas de tiempo, vanidades, abominables idolatrías, ¿no? A la gente de Egipto, al mundo, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ignoran, dice, y os ultrajan, ¿no? Es interesante ver eso, porque Faraón tenía miedo de Israel, se había multiplicado, había crecido, y era perfectamente identificable porque no corrían en el mismo desenfreno de los egipcios, ¿no? No adoraban a los dioses de los egipcios. Israel, 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 Israel. La idolatría atrofia la fe, Israel, ¿no? Quita Nefertiti del lecho donde la tienes ahí de yeso en tu casa, Israel, sácala de ahí. Salmo 115, tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye. El problema de tener a Nefertiti ahí en el nicho de tu casa, ¿entienden por qué digo Nefertiti? Porque no quiero pisar ningún callo, estoy en Egipto, no en Roma, ¿no? Bueno, históricamente me estoy ubicando. El problema de tener eso ahí, mira, es que tu fe se hace del tamaño de la estampita que traes ahí. Semejantes a ellos son los que los adoran y todos aquellos que en ellos confían. ¿Qué semejanza habla? Tiene ojos pero no ven, o se atrofia tu oído para escuchar la palabra de Dios. Quita la idolatría de tu casa. Es que me la regaló mi abuelita, es que es de puro oro, de no sé qué. Me la dieron en San Juan de los Lagos. Nefertiti en San Juan de los Lagos, ¿te cae? Se atrofia la fe, bro. Es como si sabiendo que puedes caminar, usar las muletas, dejas las muletas a los 2 años y tus pies están totalmente atrofiados, ya no pueden caminar. Así que todas estas cosas, lo que quiero resaltar aquí, Israel siempre ha sido identificable, no participa de las obras infructuosas de Egipto, ¿no? No anda en borracheras, es un pueblo diferente. Y por esa diferencia no nos ignora el mundo, sino es violento contra nosotros. Vivimos para hacerle de bendición y lo que recibimos es violencia a cambio. Pero todo esto, al maestro le llamaron Belcebú y el siervo no es mayor que su señor. Y todas estas aflicciones permiten que Israel se fortalezca, que la fe se fortalezca, bro. Que tu vista de fe se fortalezca, bien enfocada en el autor y consumador de nuestra fe. Así que dice versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Este era el propósito por el cual Dios los llevó a Egipto. Los egipcios no se mezclarían con ellos y permitirían que el pueblo se fortaleciera y creciera. Ya vimos esta multiplicación. Vayamos a la segunda parte del cuadro, al segundo cuadro sinóptico, ¿no? El primer decreto contra Israel. Versículo 8 al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Habían pasado ya muchos años. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¡Wow! Los egipcios decían que Israel era mayor y más fuerte que ellos, más personas y más fuertes.
Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Vamos a detener esta multiplicación y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y termine por irse de nuestra tierra, ¿no? O sea, de cierta manera reconocían los egipcios que Israel era una bendición viviendo con ellos. No querían que ellos se fueran. Y entonces se pone este primer decreto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios o capataces de tributos que los molestaban o que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Recordemos algo. Este era un pueblo de ovejeros y los pusieron a trabajar con ladrillos y con asfalto y a cosechar la tierra y cosas semejantes. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Pero lo que yo quisiera simplemente comentar para que nos sorprendamos y nos gocemos y para que no le digan y no le cuenten que la luna es de queso, no, porque he escuchado por ahí que se dicen, no, los extraterrestres, es que mira las pirámides de Egipto y las pirámides de los mayas, y no son contemporáneos. Pareciera ser quienes dicen eso que quieren poner que las pirámides fueron al mismo tiempo por dos naves espaciales que bajaron aquí. La mitad de la historia de la humanidad pasó desde la pirámide de Keops o Giza hasta la pirámide de Tenochtitlan. La mitad de la historia de la humanidad. La pirámide de Keops es de 2500 años antes de Cristo. Por lo tanto, estas ciudades de Pitón y Ramesés, muchos tienen la idea de que los israelíes, y lo he visto hasta en películas, ¿no?, ayudaron a los egipcios a construir las pirámides. Esto no es así. Esto no es así. Aquí estamos hablando del año 1600 y probablemente ya estamos hasta cerca del 1200 antes de Cristo. Y la pirámide de Keops fue construida 2500 antes de Cristo. O sea, cuando entró José a Egipto, la pirámide de Keops tenía más de 1000 años de construida. ¿Ok? Para que no pensemos que el pueblo de Israel fue esclavizado y construyó las pirámides. Esto no fue así, esto fue mucho tiempo antes. Y las pirámides de los mayas son del año 1200 después de Cristo. Después de Cristo. O sea, 3500 años después de Keops. Así que pudieron venir de Egipto, subir por el estrecho de Bering, ¿no?, pasar a América, bajar, y los cheyennes y ¿no?, todos los seminoles y todo, llegar hasta los mayas. Y hubo tiempo para que de allá trajeran la tecnología hasta aquí y no fueran dos naves simultáneas. No fue el mismo tiempo, fueron 3500 años de diferencia. La mitad de la historia de la humanidad de diferencia. Tiempo suficiente para que llegara la tecnología. No fue al mismo tiempo. Y tampoco construyeron los israelíes las pirámides. Estamos en el año 1300 y las pirámides fueron el 2500 antes de Cristo. Ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, ese es nuestro versículo a memorizar. Pero cuanto más me opriman, cuanto más el mundo se niegue a que yo predique el evangelio, me recuerda mucho Hechos 5:41. Qué versículo más hermoso. El Sanedrín le había prohibido a los apóstoles que hablaran a hombre alguno en el nombre de Jesús. Ya los habían intimado, ahora los habían echado en la cárcel y los habían azotado. Y en el versículo 41 de Hechos 5 dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, bro. ¿Ok? El mundo es violento contra la verdad que predicamos, pero su violencia jamás nos detendrá en el camino, bro. Al contrario, aunque andemos en valle de sombra de muerte por causa del Señor, su instrucción, su Torah, su Biblia, su vara y su callado nos infundirán aliento. Él estará con nosotros, ¿no?, hasta el fin del mundo, bro. Este mensaje no ha podido ser destruido, ni lo será jamás. Cielos y tierra pasarán, modas terminarán, pero su palabra nunca va a pasar, bro. Y su pueblo y sus promesas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios estaban aterrorizados de los hijos de Israel. Increíble. O sea, los oprimos, se multiplican más estos cuates y más mello me da.
¿no? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, cosas que ellos no hacían, porque ellos eran gente que vivía ¿dónde? ¿Cómo vivían el pueblo de Israel? ¿Vivían en casas de ladrillo? En tiendas, bro. Eran peregrinos. ¿Entiendes el mensaje? Oh, me estoy haciendo una casota. ¿Y? Teniendo abrigo y sustento, estemos contentos, Israel. Somos peregrinos. ¿Para qué quieres gastarte tu dinero en una casota? Gástate tu dinero. Invierte en el reino de los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen, ni los ladrones miran, ni hurtan, brother. Hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has atesorado, ¿de quién va a ser, bro? A tus hijos ni les interesa. Hoy que Dios te ha dado, Israel, invierte en el reino, llevemos el evangelio más allá. Invierte en el reino, bro. Ahí los ladrones no minan ni hurtan, bro. Pero solo Israel puede entender esto. Solo Israel. Los obligaron a hacer casas de ladrillo. Estos hombres que vivían en tiendas y eran peregrinos y en toda labor del campo, ellos eran ovejeros, no campesinos. Y todo su servicio al cual los obligaron con rigor, ¿no? Este fue el primer decreto. Pero como les tenían miedo por causa de que todo esto más bien producía que se multiplicaran y se fortalecieran, hoy estás oyendo, Israel, eso, gloria a Dios, gracias por enseñarnos esto, Señor. Versículo 15, segundo decreto. Si tú lees a Hitler, hizo lo mismo. Segundo decreto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y cuando tengas tu hojita inductiva, si vas a tu célula, vas a ver que hago una pregunta. ¿Cómo se llamaban estas dos mujeres? Para mí es una bendición. Yo creo que estos nombres están puestos por Dios. Cuando Dios pone los nombres en su Biblia de mujeres egipcias, es porque estas mujeres tenían un modelo a seguir. Por eso me vale la pena aprendérmelo. Y ¿sabes? Voy a incorporar estos nombres a un nombre de una célebre mujer egipcia. ¿A quién creen que me refiero? Célebre en la Biblia, célebre. Muy parecida a estas. ¿Quién? ¿Cómo? Sara era hebrea, una mujer egipcia. Bueno, la van a descubrir más adelante. No se las voy a decir. Pero vas a ver cuánto se parecen estos nombres a aquella mujer. Cifra y otra Fua. Y les dijo Faraón: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, segundo decreto, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras amaban a Dios. ¿Así dice tu Biblia? Temían a Dios. Aleluya, bro, aleluya. Cada día compruebo que temer a Dios es mejor que decir amar a Dios. Primera de Juan 4, 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios. Si hay un amor del cual vale la pena hablar, es de aquel amor con que Dios entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No se trata de cuánto amo a Dios, sino de cuánto Dios me ama a mí. La Biblia habla de eso. No sobresalta o no exalta el amor del hombre a Dios, sino el amor de Dios al hombre, ¿cierto? Al hombre le conviene temer a Dios, porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Estas parteras tenían una autoridad sobre su vida llamada Faraón. Sin embargo, sabían que el veredicto de desobedecer a Faraón era su vida, bro. Y temieron más a Dios. ¿De acuerdo? Y dice que temieron a Dios. Por encima de tenerle miedo a Faraón, fear God, bro. Teme a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Están en un momento crucial de sus vidas, a punto de morir. ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Pregunta, chicos. Pregunta. ¿Es verdad lo que están diciendo? No es verdad.
quién se parecen? A otra mujer egipcia. Perdón, claro, no le dan porque no es egipcia. Es cananea. ¿A quién se parece? A una mujer cananea. ¿Quién? Por ahí oí el nombre. A Rahab, claro. Es egipcia, Heriberto. Hermanos, ¿era verdad lo que estaban diciendo? No. Entonces, principio a aprender. ¿Listos? Principio a aprender. Cuando la mentira es en contra de un decreto de un impío en contra del reino del pueblo de Israel o de la vida humana, ya no es mentira. ¿Ok? No encuentro otra manera. Y tengo los pelos de la burra en la mano para decírselos, porque ahorita vas a ver lo que dice la Biblia. Te lo voy a comprobar. Cuando la mentira es en contra de un decreto de impiedad, contra la voluntad de Dios y en detrimento de la vida humana, deja de ser mentira. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, perdóname, el 19. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo, tercera vez que lo dice, se multiplicó y se fortaleció en gran manera. No dice que Dios cambió el corazón, no dice que Dios hubiera manipulado. Estas mujeres temieron y en su temor Dios las bendijo, les hizo bien y el pueblo se multiplicó. Sigamos leyendo. Y dice la Biblia, dice, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y multiplicó y se fortaleció. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios. A ver. Entonces esta mentira fue bajo el temor de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? Sí, es una mentira en el temor de Dios. ¡Oh, híjole! Sí. Y por haberlas temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Cuando la mentira es en contra de un decreto de impiedad, ¿no? En detrimento de la vida humana o de la vida del pueblo de Israel, ya no es mentira. Por favor, hermanos, pregúntenle al Señor y vean lo escrito en la palabra de Dios. El Señor les hizo bien por haber dicho lo que dijeron y bendijo a sus familias. En ese momento, la mentira ya no es mentira. Sea Dios veraz y el decreto del hombre mentiroso. ¿Me entiendes? Entonces, y Dios les hizo bien a ellos y a sus familias. Tercer y último decreto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y luego vamos a ver la semana que entra qué sucedió, cómo estos decretos, ¿ustedes se acuerdan de Génesis 50:20? ¿Alguien se lo aprendió? Era uno de los versículos a memorizar. Génesis 50:20. Ustedes hicieron mal, pero Dios lo cambió para bien. ¿Para qué? ¿Para preservar qué? La vida, mucho pueblo. Órale, ¿cómo armoniza estas parteras preservando la vida y Dios les hace bien y la soberanía de Dios está sobre todas las cosas y el pueblo está perfectamente diseñado por Dios para multiplicarse y fortalecerse en la aflicción? Mis hermanos, muy sencillo. Objetivo, ¿no? Objetivo y terminamos. Objetivo. Creo que Éxodo entra diciéndonos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Observar que Dios diseñó a su pueblo de tal manera que la aflicción 3 veces se repite. Cuando una palabra se repite tantas veces en una porción de la Escritura, es la palabra clave para entender el mensaje. 3 veces se repite que se multiplicó el pueblo en la aflicción. Observar que Dios diseñó a su pueblo de tal manera que la aflicción produzca en él un más excelente y eterno peso de su gloria. Termino ya nada más con un último comentario que no tiene mucho que ver, pero es chistoso. Y es que mi jefecita está aquí. ¿Dónde andas, jefecita? Hechu. ¿Saben por qué le digo Hechu? Porque es mi jefecita chula. Aquí está. Tiene 85 años la Angelita. Y hace el split y lo que tú quieras. No toma pastillas para la presión, no tiene diabetes, no tiene nada, bro. Está más sana que yo.
Y le digo, pues, y luego le digo a mi mamá cotorreándomela. Le digo, mamá, pues, es que el esposo que te tocó te lo dio todo. ¿Tuviste los mejores hijos del planeta? ¿Nunca tuviste un hijo enfermo? Tuve una hermana 40 años enferma, bro, que tuvo que vivir sobre los hombros de mi madre 41 años. Este cuate fue un buitre 30 años. Mi mamá llegó a decirme en aquellos años, los dolores que tú me has dado, o sea, los dolores que tu hermana me ha dado no son comparables con los que tú me has dado. Ella enferma y tú no. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 10 años, bro, ¿no? Sus papás la dejaron en una escuela para señoritas. Cuando se volvieron a casar, cada uno se habían divorciado, se casaron y la dejaron sola en una escuela. O sea, ¡wow! Y tiene 85 años y más fuerte que un roble. Lo que no te mata te hace fuerte, ¿verdad, bro? Yo veo a mi Jecho y digo, no, eres del pueblo de Israel. No, ahora sí no tengo duda, mamá. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias. Estamos entrando, apenas es la introducción, Señor. Qué platillo nos espera tan increíbles. Pero ya nos dices que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado como ovejas nos llevarás, Señor. Aderezarás mesa delante de nosotros en presencia de cualquier angustia por causa de tu nombre. Ungirás nuestra cabeza con aceite y nuestra copa siempre estará rebosando de tu pacto de gracia. Ciertamente, como dijo José, ciertamente cuando yo haya partido, Dios os visitará, los visitará. Y así el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y al final, como dijo Jesús en Juan 14, voy a preparar morada, en la morada del Señor moraremos por largos días. Te damos muchas gracias en esta hora. Fortalece a tu pueblo en esta esperanza. Ayúdale, Señor, a sufrir cualquier agravio por causa de tu nombre y seguir inspirados. Que aunque tenemos la debilidad de los pecadores, no practicamos la lascivia, ni las borracheras, ni la maledicencia, ni ninguna de las cosas. Somos identificables, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece en estas prácticas, ya no sirve más que para mis amigos se burlen de mi cristianismo. Señor, somos la luz del mundo, y una obra asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, aún en este mundo adverso, Señor, para que los hombres, como Faraón, viendo nuestras buenas obras, teman y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de tu gloria. Ayúdanos a entender que el ejercicio es no mirar lo que se ve, sino lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Aquí está tu pueblo delante de ti. Bendice mi vida, bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Que llueva tu gracia que nos habilite para dar testimonio de aquel que dejó sueltos los dolores de la muerte, levantándose, Señor, en la resurrección entre los muertos. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice tu pueblo. Síguenos llevando hasta los confines de la tierra. Sigue llevando a Efraín a dar testimonio de tu nombre a todos los confines de la tierra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.